de las, sino la más importante de todas. No una de las, sino la más importante de todas. Que tiene que ver con santificar el sagrado nombre de Hashem. Bien, ¿alguien tiene aquí una idea de lo que es santificar el nombre de Hashem? ¿Alguna idea vaga que me pueda decir? Aunque no sea correcta, aunque se equivoque. Miguel Cabrera de este lado, profe. Sí. Bueno, la idea que tenemos de la santificación del nombre del Creador, en primera instancia, es el respeto al nombre de Dios. Y bueno, el respeto, y dentro del respeto, el buen uso. El buen uso. El buen uso, o sea, el uso debido, porque el irrespeto hace que el nombre de Dios se use de manera indebida, pero el respeto conlleva que el nombre de Dios se utilice de forma correcta, se honre de forma correcta. Pero usted me puede decir algo más concreto, que no sea tanto conceptual, sino algo más concreto. Bueno, desde el punto de vista bíblico, cuando yo me refiero al buen uso, es en relación a cuando hay uno de los mandamientos que dicen que no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces me refiero en ese sentido, el sentido opuesto a respetar el nombre de Dios y a usarlo de manera debida. Porque si dice que no lo usará en vano es porque hay una forma correcta de utilizar. Ok. Denme unos minutitos, por favor. Regreso de una vez. Profe, repita la pregunta, por favor. Grabación. Veo que hay gente que están saliendo, están entrando. Parece que tienen algunas dificultades para mantenerse conectados. La lluvia y el internet, por eso. A mí me ha sacado ya 2 veces. Ok. Interesante. Una situación un poco difícil ahí. Bien, denme un segundito que estoy colocando algo aquí para que estemos más cómodos estudiando. O sí, estudiando aquí un poco, sentirnos un poquito más cómodos. Ok. Bien, entonces noto que, bueno, como pueden ver, me mojé un poco. Como pueden verme, me mojé un poco, ya que aquí también está lloviendo. Ok, bien. A ver, veo el Pastor Junior por aquí. Entonces,
Pero el Pastor Junior está en la presencia del Eterno ahí, con ese fondo ahí. Está en lo más alto, en lo más elevado. Sí, parece como que es bueno estar en esa elevación tremenda, espiritual. Ok. Entonces, hoy vamos a estudiar Gilpot, Yesodé, Ha, Torah. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ramban, Gilpot, Yesodé, Ha, Torah. Gilpot, Yesodé, Ha, Torah. Bien, este tema que voy a tratar con ustedes el día de hoy, lo he estudiado con varios de mis maestros, de mis rabinos, y bueno, voy a compartir con ustedes clases que yo he recibido de mis maestros, el rabino Natán Menashe, el rabino Ram Niyar, el rabino Mani Viñas y el rabino Rafael Spangenthal. Han sido los maestros con los que he estudiado este tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy aquí. Que son personas con bastante sabiduría y ya ustedes saben. Bien, para empezar la clase de hoy y seguir unos minutos más después de las 8 para de alguna manera rellenar el tiempo perdido. Ok. Muy bien. Miren, yo quiero que ustedes sepan que a mí me encanta cuando yo estoy dando una clase aquí en el ámbito académico, mirar a la gente con la que estoy enseñándole. Me encanta eso, de verdad. Poder, porque el rabino mío me enseñó que cuando uno mira a la gente a la cara, uno puede estudiar su comportamiento y puede como analizar si lo que uno está hablando le está llegando a la gente. O sea, es como para usar el Ruach HaKodesh, cuando uno puede verle la cara al otro. Bien. Bien. Bien, necesito que lean, por favor, el libro de Mordejai Ben Yohanan, capítulo 12, versículo 28 al 32. Mordejai Ben Yohanan, capítulo 12, versículo 28 al 32. ¿Saben qué libro es ese? ¿Saben cuál es? Mordejai Ben Yohanan. ¿Lo conocen? Me gustaría saber si conocen el nombre del libro que le estoy mencionando. Personalmente no, maestro. Ok. Ok, vamos a decirlo en su nombre común. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 32. Bien. Inicie la lectura, por favor. ¿Quién tiene el honor de hacerlo?
Profe, yo, Sí. Adelante, mi querida estudiante Ana. amén. Eh, Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Oiga, qué belleza. Y no hay, ¿cómo es que dice ahí? Al final, y no hay qué, y no hay otro fuera de él. Dios mío, ¿cómo se ha ignorado esta lectura? ¿Mm? ¿Qué lectura más ignorada? Te hago la pregunta, ¿ustedes han podido dimensionar cómo este tipo de textos han sido ignorados? ¿Ustedes les llega alguna idea de cómo esta lectura ha sido ignorada en el mundo? En el mundo que lee la Biblia, en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, ¿cómo se ha ignorado lo que dice este texto? ¿Mm? ¿Han pensado ustedes cómo este tipo de lectura ha desaparecido? Nadie habla de ello, nadie lo menciona. Sin embargo, ustedes deberían de saber que de todo el discurso de Jesús de Nazaret, lo más importante que mencionó Jesús fue específicamente esto que estamos leyendo aquí ahora. De todo lo que Jesús habló, esto es lo más importante, porque fíjense cómo dice el 31, el 30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, no el número uno, el principal mandamiento. Usted le pregunta al 100% de la gente, ¿cuál es el primer mandamiento? Y te mencionan el principal. Cosas que no se pueden confundir. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Fíjense lo que dice el versículo me ven, lo veo por aquí. Y el 31 y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, beahafta lereaja camoja en hebreo. Y Jesús agrega, no hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a hacer una diferencia. En el versículo 31 dice, léanlo conmigo, por favor. Dice, y el segundo es semejante. O sea, subraye eso. Y el segundo es semejante, subraye. Y dice el texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Y luego dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense bien, el 31A dice, y el segundo es semejante. ¿Quién dijo ese texto ahí? ¿Quién dijo ese texto? ¿Quién lo dijo? Donde dice, y el segundo es semejante. ¿Quién dijo eso? Eso lo dice Jesús. Luego, en la parte B del versículo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús está repitiendo el mandamiento que aparece en Deuteronomio. Mientras que en la parte C del versículo dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuáles son
estos cuando Jesús dice, no hay otro mandamiento mayor que estos? Le pregunto a ustedes, ¿quiénes son estos? Cuando Jesús dice estos, ¿quiénes son? ¿Mm? ¿Quiénes son El estos? prójimo, los judíos, prójimo. El primero que dijo él, ¿cuál fue? El primero. Amar a Dios El primero. con todo. No, no, no. El primero que Jesús dijo, ¿cuál fue? El primero que Jesús dijo, ¿cuál fue? Bueno, ya que mis compañeros están tímidos. El primer mandamiento que Jesús cita en el texto es, oye Israel, el Señor tu Míralo Dios. ahí. Míralo ahí. Ese es el primer Dios, el Señor, uno es. Entonces dice Jesús, mayores que estos dos mandamientos no hay. O sea, mayor que oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y veajafta lereaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En las palabras de Jesús, si ustedes se fijan, en ningún otro versículo del Nuevo Testamento, en ninguna otra lectura del Nuevo Testamento, Jesús agrega, no hay mandamientos mayores que estos. En ningún otro versículo del Nuevo Testamento, versículos. Bien, ahora vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2 al 9, versículo 2, digo, sí, capítulo 6, versículo 2 al 9. Vamos, ¿quién va a leer este texto? Adelante. More, ¿me escucha bien? Sí, adelante, Omar. No. Bueno, Deuteronomio 6:2 dice así. Estoy usando la versión pechita por si se escucha un poquito diferente. Para que tengan temor de Yahweh su Dios y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y sus juicios, los cuales yo te ordeno a ti, a tu hijo, a tu nieto, todos los días de tu vida, para que sean prolongados tus días. Oh Israel, presta atención y ten cuidado de ponerlo por obra, para que te vaya bien y te multiplique en gran manera, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha prometido, porque te dará una tierra de la cual fluye leche y miel. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón y enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente y escríbela en los postes de la puerta de tu casa y en tus puertas. Bien. Fíjense bien. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes según Jesús? Son estos que estamos leyendo aquí en Deuteronomio. O sea que aquí hay una conexión directa entre lo dicho por Moisés y lo dicho por Jesús. ¿Entiende la idea? No hay un rompimiento. Hay una unidad básica que no se puede romper y que se mantiene. Bien, tengo otra lectura ya para empezar la clase que se encuentra en el profeta Jeremías. El Nabí, así se dice profeta en hebreo, Nabí. Por cierto, Nabí no significa profeta.
pero vamos a dejarlo así hasta que lleguemos a esa clase. Adelante por ahí. Bien, déjame ver. Bien. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Yirmiyahu. Su nombre hebreo, Yirmiyahu. Capítulo 10, versículo 10, parte A del versículo 10. Bueno, se pueden leerlo entero, pero enfóquense Amén. en la parte A del versículo. Adelante, Petros. Sí, dice, mas Jehová es el Dios Hashem, verdadero. Hashem. Sí, sí, sí. Es por la traducción, maestro. Mas Hashem es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira, perdón, tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bien. Fíjense que el texto dice en la parte A, Hashem nuestro Dios es el Dios que, dice ahí, verdadero. Verdadero. Ahora les hago la pregunta, ¿quién tiene la verdad? Hashem. Hashem es el que tiene la verdad. Entonces, nosotros hemos creado unos diosesillos intermediarios en nuestra mente para analizar y pensar qué es Dios, cómo es Dios. Y eso no es posible. Fíjense bien, esta materia, métodos de interpretación rabínico o del Antiguo Testamento, saber esta idea es la más importante de todas a la hora de interpretar el texto de la Torá. Tener estas ideas presentes que vamos a hablar aquí el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña conexión y luego, en base a eso, vamos a construir la definición de una palabra que ustedes conocen muy bien, que se llama así en hebreo. ¿La conocen esa palabra? Amén, amén. ¿Qué significa? Sí, es fe. Fe, fe. Lo siento, eso significa Creer, confiar y obedecer. Eso significa, fíjense bien, fidelidad. Vamos a hacer una pequeña construcción de esta palabra que les estoy mostrando aquí. Emuná. Pero emuná va un poquito más allá de la palabra fe o fidelidad, como lo coloqué por ahí. Bien. Vamos arriba con el texto. Desorden aquí, déjame arreglarlo. Ok, entonces, bien, me avisan si pueden ver el material. ¿Se puede ver ahí? Amén. Se puede ver. Se quitó. Tengo esto como frisado aquí. Déjame ver qué es lo que pasa. Ok, bien. Esto ya lo estudiamos. Iniciamos aquí. Mishneh Torah. Bien, vamos a estudiar Hilkot y eso deja Torah.
Introducción a los hebraísmos de la Torá. Bien, dice ahí. Introducción. He aquí que está claramente indicado en la Torá y en los profetas que el santo bendito él, ustedes saben ya que nosotros llamamos a Hashem así, el santo bendito él, porque constantemente estamos santificando el nombre de Dios. El santo bendito él es incorpóreo, porque se dice, o sea, ¿por qué se dice? O sea, lo primero que dice el Rambán aquí es, Hashem, el santo bendito sea, Dios no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque dice, porque el Señor, Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Señores, no entender eso nos va a conducir a interpretar muy mal las escrituras. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren la cita, Devarim 4:39. Por lo tanto, un ser corpóreo es incapaz de estar en dos lugares simultáneamente. ¿Entiende? Y además dice, ¿a quién me compararéis para que sea igual? Isaías 40:25. O sea, está definido de manera natural que Dios no es físico, Dios no tiene cuerpo. Porque si Dios tuviera cuerpo, entonces sería difícil, o sea, un cuerpo tendría forma, un cuerpo tendría cambios. Si Hashem, nuestro Dios, tuviera cuerpo, entonces significaría que tiene límites. Y el santo bendito sea, no tiene límites. Por eso uno de los nombres de Hashem es el Ein Sof, el infinito. O sea, en el ámbito teológico o en el ámbito científico, sin ello no existe, vamos a decir, la ciencia debe de estudiar las cosas que son medibles. Por lo tanto, a Hashem no le podemos aplicar el concepto de ciencia para estudiarlo. Por eso es que a nosotros no nos gusta usar la palabra teología, porque teo es Dios y logía es estudio, y entonces a Dios no se estudia. ¿Entiende? Nosotros estamos aquí acercándonos a cómo entender lo que no es Dios, lo que no es, porque saber lo que es Dios es imposible. Y eso lo vamos a explicar más adelante. ¿A quién me compararéis para que sea igual? O sea, ¿con qué vamos a comparar al santo bendito sea? ¿Con qué? Si las palabras y el pensamiento no pueden expresar, ¿con qué comparar a Dios? Eso no es posible. No hay forma de saber eso. ¿Por qué? Porque si fuera corpóreo, sería como los demás cuerpos. O sea, Hashem tendría límites. Dios tendría límites. Y no es posible ni siquiera pensar que Hashem, que Dios, tenga límites. Por lo tanto, está descartada la idea de que Dios pueda ser un cuerpo o que pueda tener límites. Totalmente descartada esa idea. Fíjense. Si es así, ¿por qué está escrito en la Torá? Fíjense lo que dice. Y había debajo de sus pies, Shemot 24:10. ¿Creen ustedes que Dios tiene pies? Porque aquí dice, y había debajo de sus pies. O sea que un cuerpo puede tener pies, pero fíjese también lo que dice, escrito con el dedo de Dios, Shemot 31:18, Éxodo. ¿Dios tiene dedos? Pregunto. ¿El santo bendito sea tiene dedos? No tiene cuerpo, ¿no? La mano del Señor, Éxodo 9:3. ¿Dios tiene mano, pies, dedos? Y dice los ojos del Señor, Deuteronomio 11:12. Óigame, ya vamos por mano, ojo,
pies, dedos. Y aquí dice Deuteronomio 11:12, los oídos del Señor. Ya vamos por oídos. Números 11:18 y más expresiones parecidas. Nada de esto se puede entender literalmente. Todo esto es lenguaje humano, parámetros humanos. Lenguaje humano, parámetros humanos. Nada de esto. Dios no tiene nada de esto. Y más expresiones parecidas. Toda esta terminología está de acuerdo con la concepción de los hijos del hombre que no pueden reconocer nada más que cosas corporales. ¿Entiende? Nosotros, para entender lo que no es Dios, tenemos que, o sea, necesitamos esta construcción humana. Necesitamos cosas que refresquen, que les resulten refrescadas a la mente para poder entender lo que no es Dios. Porque esto lo que hace es enseñarnos a nosotros que no es Dios. No que es Dios, sino que no es Dios. Entonces, dice que no pueden reconocer nada más que cosas corporales y las palabras de la Torá son como el habla humana. La Torá se expresa en lenguaje humano para que el ser humano pueda comprender cuál es la voluntad divina. Pero de ahí a que nosotros sepamos cómo es Dios, es imposible. Pero todos son atributos. Por ejemplo, dice, si afilo mi espada reluciente, ¿creen ustedes que Dios tiene espada? Hashem no tiene espada. No hay tal cosa como espada. Devarim 32:41. Tiene espada o mata con espada, pero esto es una metáfora, dice el Rambam. Así que todo esto es metafórico. Esto es lenguaje humano. Y les voy a decir más. Cada vez que la Torá se refiere a Dios, escuchen bien esto, cada vez que la Torá se refiere a Dios, lo hace en forma de midrash. ¿Alguien sabe aquí lo que es un midrash? Una interpretación. Exactamente. La Torá está interpretando a Dios, pero esa interpretación está lejos de la esencia divina. ¿Entiende? Aunque midrash es más profundo todavía. ¿Entiende? Pero muy lejos. Sí, eso está lejísimo de ahí. La palabra midrash está muy lejos. ¿Entiende? Eso es una forma de Pastor Junior, dígame. Lo que pasa es que si la Torá expresara a Dios como en su esencia, sería imposible entenderla entonces. Totalmente. Totalmente. No es posible eso. Entonces, como testimonio de ello, un profeta dice que vio al santo bendito sea. Oiga bien, un profeta dice, un nabí dice que vio a Dios, pero este tipo es un mentiroso porque nadie puede ver a Dios. Pero vamos a explicarlo. Fíjense lo que dice Daniel. Su vestido era como la nieve blanca. Eso es lo que Daniel entiende. Fíjense bien. Cuando un profeta dice yo vi, ¿sabe qué es lo que el profeta está haciendo? Está usando, o sea, él está viendo el mundo espiritual. Perdón. El profeta está viendo el mundo espiritual. El profeta está viendo el mundo espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede describir algo espiritual con el mundo físico? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Se han hecho la pregunta? Haciendo ¿Cómo es, profesor? Disculpe, de la que manera. no escucha bien. ¿Cómo se puede describir el mundo espiritual con algo físico? O sea, algo de aquel mundo con este mundo. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo? Miren, imagínense
que usted, por favor, aconsejo apagar los micrófonos. Amén. Sí. Imagínense. Yo creo que tenía Castillo. Sí. Anito Lindo tiene el micrófono abierto. Por eso Sí, Miguel. Imagínese que usted está hablando por un teléfono del tiempo con Josué, el discípulo de Moisés. Usted está hablando con Josué. Y usted está parado frente a una de las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, Las Vegas. Y usted le quiere explicar a Josué de hace 2.300, 4.000 años atrás aproximadamente, o 3.150 años atrás. Usted está explicándole a Josué cómo se ve la ciudad de Las Vegas. Imagínese que usted le está explicando a Josué. Mira, yo estoy viendo aquí esto, luces, edificios. ¿Creen ustedes que Josué tendría noción en la mente para entender lo que usted le está diciendo? Esto es una forma de entender a los profetas. Cuando los profetas dicen yo vi, en realidad lo que él está describiendo no es lo que él está viendo. Él está usando un conocimiento propio, humano, para describir lo que hay en otro mundo espiritual. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, las cosas tienen colores. Pero usted no puede decir de qué color es Dios, porque decir de qué color es Dios es una estupidez, eso sería idolatría. Dios no tiene colores, porque Dios no es una cosa. Dios es la no cosa o la no nada. Imagínense lo que está viendo el profeta aquí. Y dice, y otro lo vio con vestiduras carmesí de Bosra. Isayahu 63:1. Fíjense bien, Daniel lo ve con su vestido era como la nieve blanca. Sin embargo, Isaías dice con vestiduras carmesí de Bosra. ¿Qué quiere decir Bosra? Es como un sitio, un lugar, como la gente vestía. Aquí usted se da cuenta que lo que el profeta está viendo y lo que está describiendo no es lo que él está viendo en realidad. Él está viendo otra cosa distinta. Pero él está usando su conocimiento humano para describir algo que él está viendo en otra dimensión. No es posible eso. No comprender esto a la hora de interpretar el texto bíblico es fatal. Se lo digo, eso es fatal. Esto es básico. Esto es zapata para construir una casa. Dígame, Adalgisa. Profesor, entonces, esta partecita ahí como que no lo capto muy bien. Tendría que Dígame. comer un poco más de pescado. Él describe humanamente lo que él está viendo, pero no describe lo sobrenatural. Entonces, No. por ejemplo, ese mismo ejemplo que usted puso ahí, en la palabra, el Boscar, ¿qué está ahí, verdad? No la veo bien. Ajá. Ok. O por ejemplo, cuando, bueno, está bien, me voy sencillamente. Cuando usted dice que él describe humanamente lo sobrenatural, porque él no está describiendo lo sobrenatural, ¿cómo yo sé entonces que si él vio un carro volando, y ese carro volando tenía un personaje adentro, y el personaje le levantó la mano y le está dando, o sea, humanamente él está mirando el carro volando y el personaje, pero ¿cómo yo sé que está describiendo lo sobrenatural? No sé si usted me entiende. Porque él describe lo humano, pero él está mirando lo humano. Él está mirando humanamente. No sé si me estoy dando a entender. Mire, le voy a poner este ejemplo. Ok. Si yo estoy viendo aquí una, ¿usted sabe quién es? Entonces, o una obra de Da Vinci, un cuadro. Imagínese que usted nunca ha visto la Mona Lisa. Imagínenselo, usted nunca ha visto la Mona Lisa. Usted sabe lo que es la Mona Lisa. Okay. Ajá. Sí. Y yo empiezo a describirle a usted la Mona Lisa, pero usted nunca la ha visto.
¿Cree usted que por muchas palabras que yo use, podría usted tener un 4% de idea de lo que yo le estoy diciendo? Un 40% nada más. Hágasela, Bueno, hágasela. no Es podría imposible. tener tan alto porcentaje, ¿no? Podría No, imaginar un poco de lo que dice nada más, pero no tan alto. claro, usted se podría imaginar un 5, un 10% tal vez, pero no es posible. Entonces, yo le estoy hablando de Se entrecorta, profesor, su intervención y ahora está parado. dimensión. No es posible. No es posible. No, eso no cabe en la mentalidad humana. No hay forma. Profesor, después que usted dijo De 5%, no se escuchó nada. comprender eso. No ent- Dígame, pastor. Sí, de hecho, More, todavía el que describe Ah, el cuadro tal vez se ujú. enfoque solo en un aspecto de lo que el cuadro mismo es y no en todo el cuadro en sí. Alguien tal vez diga, bueno, los ojos de la Mona Lisa son así, otro mirar el pelo de la Mona Lisa, otro la forma de la boca, pero es imposible describir un cuadro en toda su esencia. Imagínense al Eterno. Óigame, las imágenes, escuchen esto, las imágenes no se pueden describir con palabras. Repito, las imágenes no se pueden describir con palabras. Eso es imposible, describir imágenes con palabras. No es posible eso. Pero fíjense lo que dicen los profetas, fíjense lo que dice Daniel. Una vestidura de nieve blanca. Isaías dice lo contrario, que lo vio como vestidura de carmesí de Bosra. ¿Cuál de los dos? Espérense, pónganse de acuerdo. ¿A cuál de los dos le vamos a creer? ¿A Daniel o a Isaías? ¿A cuál le creo? El Le mismo creemos a Moisés. los dos, profe, porque Dios no están viendo de la forma que Dios quiere que lo vean. Cada uno dependiendo de su concepto y su conocimiento. Es que no se puede. Óigame bien. Hashem le habló a Moshe, panín al panín, cara a cara. Se interpreta como lo que no. ¿Sabe cómo se interpreta eso? Que lo que Dios le dijo a Moisés audiblemente, Moisés lo comunicó audiblemente. Exactamente lo que Dios dijo. Pero dice Deuteronomio 34, cuando yo vaya a hablar con los profetas, lo haré a través de visiones y sueños. ¿Por qué dice visiones y sueños? Porque Hashem le va a mostrar visiones, pero el profeta va a expresar el mensaje en base al conocimiento que él tiene. ¿Entiende la idea? En base a lo que el profeta sabe, va a decir el mensaje. No en base a que Dios le dijo literalmente, sino en base a lo que Dios le da el mensaje a él. Pero él tiene que interpretarle a la gente el mensaje de Dios. Pero con Moisés no pasaba eso. ¿Entiende? Es diferente el nivel de profecía. Por eso yo le dije a ustedes, o no sé si se los dije, que hay 3 tipos de niveles proféticos. Número 1, Lemor. Número 2, Nebuá. Y número 3, Ruach HaKodesh, que por ahí lo malinterpretan como Espíritu Santo. Ruach HaKodesh no tiene nada que ver con Espíritu Santo. No es eso. Desechado totalmente. Bien, entonces, dice aquí, el mismo Moisés, nuestro maestro, dice aquí, el mismo Moisés, nuestro maestro, lo vio en el Mar Rojo como un héroe involucrado en la batalla. Oye, ahora Moisés lo ve en Shemot 15:3, en Éxodo 15:3, como un héroe involucrado en la batalla. Y en el Sinaí, un ministro vestido de una congregación. Señores, ya van 4 cosas. Vestidura blanca, roja, un héroe,
vestido de un ministro de una congregación, como un shaliach tzibur en hebreo, como se dice. ¿Saben lo que es un shaliach tzibur? ¿Ven la gente que está dirigiendo el culto en la iglesia? En hebreo eso es shaliach tzibur, se le llama a esa persona. Y Shemot 19:9, Éxodo, dice, para decir, no tiene forma ni imagen, pero todo es una visión de profecía y un espejismo, la verdad absoluta de la materia que ninguna mente humana comprende o es capaz de sondear o penetrar. Ninguna mente humana es capaz de sondear o penetrar a la esencia divina. Eso no es posible. Es incluso esto lo que dice la escritura. Oiga lo que dice, descubrirán las cosas profundas de Dios. Hace Job la pregunta. Job es Job. Job es Job. Porque acuérdense que la letra J no existe en hebreo. No hay una letra J en hebreo. No existe eso. Por eso que no se dice Jesús, ni Jehová, ni nada de esas cosas. La letra J no existe en hebreo. No hay letra J. No existe eso. Entonces dice en Job 11:7 dice, descubrirás las cosas profundas de Dios, podrás alcanzar los propósitos del Todopoderoso. Una pregunta retórica. O sea, imagínense que Daniel, Isayahu, Moshe aquí, Job está parado delante de ellos y Job le dice lo siguiente. ¿Descubrirás las cosas profundas de Dios? ¿Podrás alcanzar los propósitos del Todopoderoso? ¿Cuál sería la respuesta? Negativo. ¿Qué fue entonces lo que Moshe, nuestro maestro, buscó alcanzar cuando dijo? Escuche bien. ¿Qué fue lo que Moshe, nuestro maestro, buscó alcanzar cuando dijo? Muéstrame, te ruego, tu gloria. Shemot 33:18. ¿Qué fue lo que Moshe le dijo a Dios que le mostrara? Muéstrame tu gloria. Enséñame. Muéstrame. ¿Qué fue lo que le pidió? Vamos a ver. Vamos a analizar esto en contexto. ¿Qué fue lo que le dijo? Deseaba conocer, escuche bien, Moshe deseaba conocer la verdad de la existencia del santo bendito sea, con un conocimiento profundo dentro de su corazón, así como conocería a cierta persona cuyo rostro vio y cuya semejanza estaba impresa en su corazón, de modo que pudiera encontrarlo en la visión de su mente separado de otras personas. Déjame explicar esto. Cuando Moshe le dice al Eterno, déjame verte. Por ejemplo, yo estoy viendo a Adolfo Tuñón aquí, lo estoy mirando. Entonces, la imagen de Adolfo, yo me quedo con la imagen en la mente. Entonces, cuando yo me acuerdo de Adolfo, me imagino su rostro porque ya lo he visto. Entonces, Moshe quiere tener el conocimiento divino de Hashem en base a cómo un ser humano conoce a otro ser humano. ¿Está entendiendo la idea? En base a lo que yo puedo conocer de la otra persona. ¿Creen ustedes que Moshe puede llegar a la esencia de la existencia divina? Eso no es posible. Y les voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque, y me gustaría verles la cara con lo que voy a decir ahora a ustedes. Por favor, entiendan. Dios no existe. Dios no existe. Sáquese esa idea de la cabeza de que Dios existe. Dios no existe. Estamos de acuerdo. Estamos claros ahí. Amén, amén. Estamos de acuerdo ahí. Dios no existe. Si Dios existiera, entonces sería un ídolo.
¿Entiende? Porque nosotros, los seres humanos, cuando pensamos en Dios, pensamos en base a 4 cosas. Número 1, tiempo, espacio, existencia y realidad. Entonces, esas 4 cosas no se le pueden aplicar a Dios. Ninguna. Ni existencia, ni tiempo, ni realidad, ni existencia. ¿Por qué? Porque esas cosas las creó Él. Espacio. Dios creó eso que yo le estoy diciendo a usted. Lo creó Dios. Entonces usted no puede aplicarle a Dios lo que Él creó. ¿Entiende la idea? Yo no puedo aplicarle a Hashem cosas que Él creó, porque si lo hago, entonces estaría, es como, por ejemplo, el panadero está amasando el pan, así, dándole forma. Entonces, el pan se pregunta, ¿quién amasó al panadero? El pan se pregunta, ¿quién amasó al panadero? ¿Por qué? Porque el pan entiende que el panadero fue hecho como lo hicieron, como lo están haciendo a él. Entonces, Hashem no está dentro de los parámetros humanos que nosotros podamos analizarlo. Eso no es posible. Eso se sale de nuestro pensamiento. Fíjense lo que dice Salmo 136. Odula Donai Kitov Kileolan Hasdo. Alaben a Hashem porque Él es bueno. Oiga bien lo que dice el texto. Alaben a Hashem porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora le hago la pregunta, ¿Dios es bueno? Eso es un antropopatismo, donde se le atribuye a Dios un sentimiento humano para que entendamos. Dios no es bueno, entiendan eso. Bueno es una vasija en la que el ser humano echa la bondad divina, la misericordia divina, para construir una imagen mental de lo que es Dios. ¿Entiende? Y normalmente a veces a lo que nosotros llamamos bueno es a cosas que nos benefician a nosotros. Y eso es egoísmo, en cierta manera. ¿Entiende la idea? Porque hay cosas que en el momento no nos convienen. Aún así, Moshe, nuestro maestro, dice aquí, Moshe, nuestro maestro, buscó establecer la existencia del santo bendito sea, separado de su corazón de otros seres, hasta que supiera la verdad de su existencia, tal y como es. Sin embargo, debemos de saber que Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios no existe como nosotros. Creer que Dios existe como nosotros es idolatría. Shemot 33:23 dice, entonces, aparté mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Dios no tiene ni espalda ni tiene manos. ¿Por qué dice mi espalda? Porque, ¿cómo explican eso los sabios? Explican que la forma de conocer a Dios es no saber quién es Dios. O sea, no saber saber lo que no es Dios. Así es que se conoce a Dios. Mientras más cosas nosotros sabemos que no es Dios, entonces más lo podemos conocer. Por ejemplo, si yo digo, Dios no es este celular, ¿qué estoy diciendo? ¿La verdad o la mentira? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo algo que es correcto. Pero en el momento que usted dice, Dios es tal cosa, ya se sale de toda lógica y se sale de toda explicación. Porque Dios no puede ser definido. En el momento que usted dice, Dios es ahí, cuando usted dice es, ya, perdió. Idolatría pura. No se puede saber cómo es Dios. Eso es imposible. ¿Entiende? Eso no hay forma de saber eso. ¿Entiende? Porque la verdad de Dios es a la inversa. Mientras más cosas nosotros sabemos que no es Dios, más cerca estamos de Él.
porque saber lo que es Dios es imposible. Pero mientras más, por eso él le dice, verá mi espalda. ¿Qué significa ver a mi espalda? Saber lo que no es Dios. Dígame, Adalgisa. Profesor, entonces en esa partecita ahí, usted sabe que nosotros tenemos un lenguaje muy en las iglesias, un lenguaje, puedo decir, muy positivo. Por ejemplo, decimos, Dios es grande, pero sabemos que Él no tiene tamaño ni tiene medidas. Entonces, la pregunta mía es, ¿de qué manera en la iglesia podríamos entonces expresar lo que quisiéramos señalar sobre Dios? ¿Me entendió la pregunta? Haga la pregunta de nuevo. Hágala de nuevo. Usted me dice que mientras conocemos lo que no es Dios, más cerca estamos de Él. Y que cuando decimos Él es bueno, no estamos diciendo lo que Él es. Cuando decimos, por ejemplo, Él es grande, tampoco estamos diciendo lo que es, porque Él no es bueno, porque Él es lo bueno. Él es lo perfecto, no hay descripción para Él. Y tampoco no podríamos decir que es grande porque no tiene medidas, no tiene tamaño. Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros expresarlo? ¿O continuamos con nuestra escuelita que tenemos? Pero ese es el problema. Estamos utilizando parámetros humanos. ¿Entiende la idea? Estamos utilizando parámetros humanos. Ok. O sea, no, imagínese que la palabra grande es algo sublime, que expresa algo que no podemos ver ni medir ni saber. Pero entonces echamos ahí dentro la grandeza de Dios, que no puede ser medida, la echamos ahí y de esa forma la mente la puede analizar. Por ejemplo, fíjense bien, la mente humana no le cabe, en la mente humana no cabe que no existe el principio. Eso no cabe ahí dentro. Que el principio no existe. En la mente humana eso no cabe, eso no entra en la mente humana. Eso nos rompe la cabeza a nosotros, nos rompe la cabeza en 10,000 pedazos. Dígame, Junior. Sí, More, pero es que la misma palabra grande es infinita. Porque tú me dices, una casa es grande, digo, pero tal cosa es más grande, pero tal cosa es más grande, pero tal cosa es más grande. O sea, no podemos llegar a lo grande de lo más grande de lo más grande. Cuando yo digo que Dios es grande, no estoy describiendo su tamaño, sino que estoy expresando lo sublime que Él es. Tan sublime que no puedo decir cuán sublime Él es. Son términos más filosóficos que otra cosa. Sí, son términos filosóficos. Son términos filosóficos totales. Nuestra enseñanza está basada en estos escritos de Maimónides. Fíjense, estos son los escritos que nos enseñan eso. ¿Entiende? La única versión que hay en español es esta, ¿verdad? Esa. Yo la vendo, pero ahora mismo no hay. Para tener un entendimiento más correcto de eso. No es algo que yo me lo estoy sacando debajo de la manga. No, no, no. Esto lo aprendí con mis maestros. O sea, encima de que ellos lo leyeron en hebreo y yo escuché la explicación y la leí también en hebreo, también yo lo tengo de mi uso propio. Cuando yo lo consiga para pasarlo para adelante, entonces les aviso, porque aquí está toda la explicación, todo el texto completo está aquí. Bien, y dice, fíjense lo que dice aquí. Y el bendito sea les respondió, porque no está dentro del poder intelectual del hombre viviente, que es un ser compuesto, fíjense bien lo que dice Rambán, es un ser compuesto de cuerpo y alma, alcanzar la pura verdad de este asunto. ¿Recuerdan la cita que leímos en Jeremías que dice, Dios es qué? ¿Recuerdan? La cita que leímos en Jeremías 10. Ciertamente Hashem nuestro Dios es verdadero. Decir algo. Todos ustedes y yo somos todos herejes. Todos nosotros somos herejes. Usted es un hereje y yo también soy un hereje.
Por la simple razón verdad es buscar a Dios. Esa es la verdad. La persona que está en la verdad es la persona que busca a Dios. Pero de ahí a que usted diga, yo tengo la verdad, entonces usted estaría mintiendo porque Dios es la verdad. Y nosotros estamos en los caminos. Nadie tiene la verdad. Dios es la verdad. Comprenda eso. Este es un mensaje revolucionario. Dice, el bendito es, el bendito es, le impartió lo que ningún hombre antes de él hizo, ningún otro después de él conocerá. Él sondeó el tema de la verdadera existencia del santo bendito sea, mas aún así se separó en la visión de su mente de otros seres. O sea, la conexión de Dios como se va un poco más allá de lo humano, de lo normal. Como por ejemplo, podría separar en su mente a cierta persona cuya espalda, cuerpo y ropa veía en los cuerpos de otras personas. Y con respecto a este asunto, el pasaje señala diciendo, ¿qué señala el pasaje de Shemot de 33:23? Que dice, y verás mi espalda. O sea, lo que no podemos saber de Dios, esta es la clave. Entonces, la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué se puede ver de Dios? ¿Qué es lo visible de Dios que tenemos? Pregunto, ¿cómo se puede ver a Dios? Pregunto, físicamente, ¿cómo se puede ver a Dios? More, Ajá. A través de la misma nuestro creación. A través de la creación. La forma que los parámetros humanos que nosotros sabemos, tenemos para conocer a Dios es la creación. Esa es la forma, esa es la clave a saber. Esa es la clave. Y con respecto a este asunto dice, mis espaldas es lo que no se sabe de Dios, pero mi rostro no se verá. ¿Qué es mi rostro? La esencia final de Dios no puede ser percibida. Imposible. Fíjense lo que tenemos aquí. Las descripciones humanas de Hashem. Prioridades. Puesto que está claro que él es incorpóreo, se deduce claramente que no le sucede ninguno de los cambios corporales. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en este aspecto? Fíjense lo que dice aquí el Rambam. Sin unión y sin separación. Dios no tiene ni unión ni separación, porque eso le sucede a las cosas tangibles, visibles, sin lugar y sin medida. Dios no está en un lugar, tampoco tiene una medida. No le podemos aplicar eso a Hashem. Sin ascenso ni descenso. Cuando algo baja y algo sube, Dios ni baja ni sube. Ninguna de las dos. Por ejemplo, ¿cómo se puede interpretar que Dios se para? ¿Cómo nosotros podíamos interpretar eso? ¿O cómo la Torah lo interpreta? ¿Cómo la Torah lo analiza? Que Hashem va a hacer algo, va a realizar alguna obra. Entonces la Torah, cuando ve que Dios va a hacer un movimiento, ¿qué dice la Torah? Dios se paró. ¿Entiende la idea? A la Torah interpreta que cuando Dios va a hacer algo es que Dios se para, pero en realidad Dios no se está parando, sino que la Torah utiliza el lenguaje de los humanos para comunicar la idea de cuando Hashem va a hacer algo.
Fíjense que tenemos aquí. Sin rostro y sin espalda. Ya lo explicamos. Sin sentarse y ni estar de pie. Dios no puede sentarse y no puede estar de pie porque él no tiene cuerpo. Ni es su dependencia del tiempo para atribuirle un principio y un final tampoco. No es posible eso. En nuestra mente humana no cabe que Dios no tenga principio. Porque todo lo que no parte de nuestra mente es que debe de tener un principio. Y así empieza la Torá. Ni números de años. Tampoco está experimentando ningún cambio. Dios no cambia. Y ya que no hay nada que cause, y óigame bien, ya que no hay nada que cause ningún cambio en él. Entonces, ¿por qué será que la gente dice que ya la ley, ya eso no sirve, ya eso cambió, que ya eso está borrado, que ello está eliminado? ¿Creen ustedes que con esta descripción que nosotros estamos haciendo de Hashem, de Dios, creen ustedes que puede haber un cambio en sus palabras? Analícenlo. ¿Creen ustedes que esos mensajes se pueden dar como bueno y válido cuando la gente dice, no, porque eso era antes, porque Dios lo dio antes y ahora eso no vale, ahora eso no tiene sentido, ahora eso no sirve, qué sé yo cuánto, como que Dios cambió? ¿Dios cambia? Pregunto. ¿Hashem cambia? Ahora que tenemos todo esto pendiente, que sabemos todo esto, ¿Dios cambia? ¿Cómo puede ser? ¿No será que habrá un mal análisis? Fíjense, continuamos. Continuamos. Una vida está vivo. Dios no está vivo. ¿Por qué? Porque vivos estamos nosotros. Dios no está vivo. Dios no tiene vida. Tampoco. De él salió la vida. A él no se le puede atribuir locura ni sabiduría similar a la sabiduría de un sabio. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, a nosotros entró un conocimiento que no lo teníamos. Con Dios no sucede eso. El saber de Dios no es como el saber nuestro. ¿Entiende la idea? Por ejemplo, el profeta dice, vino a mí palabra de Hashem diciendo. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente él no tenía ese conocimiento. El saber de Dios no es así. Sin ira ni risa. El Salmo 2 dice que Dios se ríe. Dios no se ríe. ¿Cómo se va a reír si no tiene boca? Pero él se alegra. Ajá, pero ¿cómo se alegra si Dios no tiene sentimientos? Sin alegría ni tristeza. Sin silencio y sin habla similar al habla humana. La pregunta es cómo Dios habla si no tiene boca. Ahora le hago la pregunta. Cuando Dios habla, ¿transcurre el tiempo? ¿Mm? Cuando Dios habla, ¿transcurre el tiempo? Eso es una buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Mm? Fíjense cómo los sabios interpretan el versículo Éxodo 21, dice, Hashem habló todas estas palabras, diciendo. Necesito que abran los micrófonos para que me respondan esta pregunta. Cuando Dios habla, el tiempo pasa. Pregunto. Para Hashem no pasa el tiempo porque el tiempo no existe para el Eterno. Digo, entonces, si usted me está diciendo que es el Eterno de la Biblia, si otro tal vez, pero el de la Biblia no. Fíjense lo que dice Éxodo 20, dice. Éxodo 20 dice claramente aquí, dice, habló Dios todas estas palabras. ¿Cuáles? Cuando dice estas palabras, ¿cuáles palabras se refiere? Los mandamientos. Están aquí en Éxodo 20, ¿verdad? Fíjense, todas las palabras, aquí están, fíjense. Las voy a subrayar todas.
todo esto. Fíjense. Aquí están todos los mandamientos. Yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Estoy usando la Reina Valera. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás más ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni de la tierra. No te inclinarás a ella. Mírenlo aquí todo. Todos los mandamientos están aquí. Sin embargo, cuando los sabios de Israel leen este texto, fíjense cómo lo interpretan. Dios habló todas estas palabras. O sea, Hashem habló todas estas palabras. Ahora, ¿cómo fue? ¿Qué mecanismo usó Dios para decirlo? Esta palabra que está aquí, diciendo que en hebreo la podemos titular como Lemor, primer nivel profético. Entonces, ¿cómo los sabios interpretan esto? De la siguiente manera. Fíjense bien. Hashem dijo todo este discurso de Éxodo 20 solamente en este momento. O sea que cuando Dios habló, fíjense bien, oigan cómo los sabios lo interpretan. Cuando Dios habló, lo dijo todo en una sola palabra. ¿Entienden la idea? Hay un ruido ahí de alguien, no sé. Hay un ruido ahí de alguien que está interfiriendo. Mano Miguel, tu micrófono, cerrar y no que lo puedo. cierres. No lo puedo apagar el micrófono. Pues sí, fíjense cómo los sabios de Israel leen esto. Hashem habló, Dios habló todas estas palabras diciendo, o sea, que Hashem lo dijo todo en este instante cuando dijo Lemor aquí. Al decir esto, dijo todo el discurso. O sea, que cuando Hashem habló, el tiempo no pasa. O sea, cuando, por ejemplo, cuando Moshe recibe el mensaje de Dios, yo tengo aquí 1 hora y pico hablando con usted. Tengo 1 hora y algo. Entonces, Hashem le dijo a Moshe, cerrar de hoy. O sea, el mensaje llega completo a la mente de Moisés. Completo. Porque dice, habló todas estas palabras diciendo. Habló todas estas palabras diciendo. Fíjense cómo el texto lo señala. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense. E igualmente han declarado los ¿Quién es el único omnipresente que existe? ¿Quién es el único omnipresente? Es Hashem. Está en todos los lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué cuando reprenden al diablo los reprenden en todos los países del mundo? Buena pregunta. Porque los reprenden en todos los países. Si el único que tiene esa cualidad es Hashem. Y el diablo en Europa muere cuidándose del lachonara de los evangelios. Sí, los reprenden allá, los reprenden en China, en Jerusalén, en Oceanía, en África, en Sudán, en República Dominicana. Pero entonces, ¿dónde está Satanás? ¿En qué lugar está? Apocalipsis 12 dice, él fue expulsado del cielo a la tierra. O sea, que cuando estaba allá no estaba aquí, cuando estaba aquí no está allá. Entonces, ¿cómo es posible que los reprendan en todos los sitios? Necesito que me expliquen eso.
¿Cómo funciona eso? Si el único omnipresente es Hashem, nadie más tiene esa cualidad, nadie más la tiene. ¿Cómo funciona eso? Pero él tiene emisarios que están en todas partes y son los que le envían la información a Satanás. Bueno, tengo entendido yo que se mueve el reino de las tinieblas de esa manera. Bueno, tendríamos entonces que hacer un análisis filológico, semántico, lingüístico, para entender eso que usted está diciendo. A ver cómo funciona eso. Hay que analizarlo. A ver cómo funciona eso. Porque yo sinceramente no sé cómo funciona eso. Estas y otras expresiones similares en la Torá y en las mente proverbiales y figurativas, dice el Rambam. Todo esto son proverbios. Por ejemplo, dice, el que está sentado en los cielos se ríe. Teilín 2:4, Salmos. Me han provocado con sus vanidades. Pregunto, ¿cómo el Señor se regocijó? Esos similares con respecto a todos estos, los sabios dijeron, los sabios dijeron, las palabras de la Torá son como el habla humana. Se dice además, me provocan, Jeremías 7:19, mientras que se ha dicho, porque yo el Señor no cambio. Malaquías 3:6. Entonces aquí, si aquí dice que Dios no cambia en el profeta Malaquías, entonces Jeremías dice que él se deja provocar. ¿A cuál de los dos profetas le hacemos caso? ¿A Malaquías o a Jeremías? ¿Cuál de los dos dijo la verdad? ¿A quién le creo? ¿Cuál de los dos está mintiendo? ¿O está mintiendo uno o no será que esas son imágenes proverbiales? Si a veces pudiera estar enojado y otras veces alegre, estaría sujeto a cambios. O sea, Dios estaría sujeto a pasiones. De hecho, tales y todos los atributos afines no están presentes en nadie, excepto en cuerpos oscuros y humildes, habitantes de cosas de barro cuyo origen es el polvo. Y Hashem no es eso. Pero el santo bendito es en bendiciones, exaltado sobre todo esto. O sea, Hashem no puede ser entendido desde esta perspectiva. Sería idolatría. Bien, entonces, ¿qué tenemos por aquí? Leyes relativas a los fundamentos de la Torá. Bien, para entender toda esta construcción que hemos llegado, fíjense bien lo que tenemos aquí. Déjame ver cómo estoy de hora. Bien. Fíjense cómo el Rambam Maimónides llega y nos quiere explicar los fundamentos de la Torá. Señores, son 10 fundamentos. Fíjense bien. Leyes relativas a los fundamentos de la Torá. Estos comprenden 10 preceptos, de los cuales 6 son afirmativos y 4 son preceptos negativos. 6 y 4, que es igual a 10. Bien. El primero es saber que hay un Dios. Fíjense que cuando Rambam dice saber que hay un Dios, el Rambam no está diciendo creer que hay un Dios. ¿Pueden ustedes darse la cuenta de la diferencia entre creer y saber? Creer y saber. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Entre creer y saber.
Creer, profesor, es que cualquier persona puede tener quizás escuchado o ver o tener un pequeño conocimiento sobre que de que algo así ya está ahí, pero conocer, saber, es conocer, saber de qué la silla está hecha, para qué es su función y para qué está ahí. Creo, más o menos. Y saber, ¿Eh? y saber, Saber es entender el por qué, para qué sirve. Saber. Profe, yo pues que agrego ahí creer, pues ya está aplicando la fe. Y saber, pues no estoy aplicando la fe, pero tengo el conocimiento de que está. Es como que yo pues le dijera a alguien, yo te voy a prestar $50. O sea, de saber que lo dijiste a creer, de saber que lo dije a creer que lo que le estoy diciendo es verdad, son dos cosas distintas. Yo sé que él me lo dijo, pero no le creo. Pero yo creo que él dijo, entonces hay fe aplicada. bien, una pregunta. ¿Usted cree en su nombre o usted se sabe su nombre? Yo me sé mi nombre, yo lo sé, pero creer en mi nombre, pues mi nombre no tiene autoridad. El nombre de Lo que pasa es que saber es más alto que creer. Porque lo que se sabe no se puede negar. Usted puede negar el nombre suyo. ¿Mm? No, no. ¿Quién puede negar su nombre? Nadie puede negar su nombre. ¿Por qué? Porque ya usted lo sabe. Pero el que cree puede dejar de creer en cualquier momento. ¿Entiende la idea? Amén. El que cree puede dejar de creer, pero el que sabe no puede dejar de saber. Porque lo que se sabe ya es lógico. ¿Entiende? Entonces, el fundamento de todo fundamento, escuche bien esto, el fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría consiste en saber que hay una existencia primera, pero no es una existencia como la que nosotros creemos. Y ella es la que hace existenciar a todo lo existente. Esta es la base de toda sabiduría y de todo fundamento. Hay una primera existencia y todas las demás existencias dependen de ella. Y esa existencia hace existenciar a todo lo que existe. Y todo lo que existe, desde lo celestial hasta lo terrenal, como dice en Bereshit 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim, cielo, bet haaretz, y la tierra. Y ella es la que hace existenciar todo, desde lo... Petro dice que repita, no sé a qué se refiere. Yo sí le escuché bien, pero dice Pedro que se le cortó. O sea, la base de todo... Anuar Michelén. ¿Quién es Anuar Michelén? No. Soy yo, More, que cuando el internet me saca, cambia la cuenta automática de nombre. Ah, ok. Sobre la base de toda inteligencia y fundamento, maestro, que el internet mío está un poco malito. Ah, ok, dígame, Pastor Junior, dígame. Sí, hay un pensamiento filosófico que expresa, solo Dios existe, las demás cosas subsisten. Exacto. Excelente, muy buena aportación. Todas las demás cosas subsisten. La base de todo fundamento y de toda sabiduría consiste en saber que hay una existencia primera que es la que hace existenciar a todo lo que existe. Y todo lo existente, desde lo celestial hasta lo terrenal, y lo que hay en ellos no existe
sino por la verdad de aquella existencia. ¿Por qué digo verdad? Porque leímos en Jeremías 10:4 al principio, Hashem, nuestro Dios, es verdadero. O sea, Él es la verdad. Dígame, Adolfo. O sea, hay una existencia primera. Por ende, Ajá. antes de que lo que existe ahora, había una existencia primera. Pero entonces, antes de esta existencia actual, que ya existía la existencia primera, quiere decir que esa existencia primera fue creada también. No sé si formula la pregunta bien. O sea, hay una existencia primera y gracias a esta existencia primera existen las demás cosas, lo que actualmente existe. No, porque... Pero antes de que Ajá, todo esto exactamente. existiera, la existencia primera estaba. Entonces, esa existencia primera fue creada. Imposible. Por ejemplo, miren, cuando la gente dice el hombre vivirá eternamente, eso es un error, no se dice eso. El hombre no vivirá eternamente, el hombre vivirá para siempre. Aclárenme eso, profe. No se puede, no se puede decir que el hombre vivirá eternamente, porque eternamente significa sin inicio, sin principio. ¿Entiende? Pero el hombre vive para siempre. ¿Entiende la idea? El hombre vive para siempre, pero el único que es eterno es Dios. El hombre no es eterno, porque eternidad implica que Dios ha existido siempre. Entonces, el hombre vive para siempre. Pero Dios no vive para siempre. Dios es eterno. El único eterno es Dios. Entonces, estos son errores que nosotros tenemos que corregirlos. ¿Entiendes? Que debemos arreglarlos. Wow, me tiene aquí pensando, profe. Fíjense. Entonces, nosotros debemos de saber que, dígame, Pastor Junior, dígame. Por ejemplo, More, es mi concepción personal. Si yo pudiera imaginarme a Dios y describirlo, entonces mi mente lo supera. Totalmente. Totalmente. Cualquier cosa que mi mente pueda lograr imaginarse, yo lo creé. Entonces, inferior a mi mente. Por eso no puedo describir a Dios. No hay forma. Ni siquiera de imaginar. ¿Dónde queda? Así es. Génesis dice, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim quiere decir que el Ein Sof, el infinito, creó a Elohim. ¿Quién es Elohim? Dios. ¿Qué fue lo que Dios creó? Dios creó un nombre, un atributo para nosotros relacionarnos con él. Dios creó un nombre para él o varias emanaciones de él para nosotros identificarnos con esas emanaciones a través de la Sagrada Torá. A través de los mandamientos que mencionó Jesús en Mordejai ben Yohanan, capítulo 12, versículo 28 al 32, que leímos al principio de la clase. Entonces, fíjense que tenemos aquí. No albergar la idea de que hay otro Dios que no sea el eterno. No nos puede a nosotros pasar por la mente que haya otra existencia aparte de la primera existencia, que es Dios. Si pudiéramos imaginar que él no existiera, no habría nada que pudiera existir. Es imposible. Y fíjense lo que sigue diciendo el texto. Reconocer su unidad. Señores, ¿por qué de manera general? ¿Por qué sería tan importante que haya un solo Dios y no 2 o 4 o 5 o 10 dioses? Les hago la pregunta a ustedes. Por lo menos 2 personas. Díganme. ¿Por qué es tan importante que haya un solo Dios, como dijo Jesús en Marcos 12, 28 y 29?
repitiendo lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 10, verso 10. ¿Por qué sería tan importante que haya un solo Dios y no 3, 4, 5, 10, 8, 15 dioses? ¿Por qué sería tan importante? Profesor, ¿no sería porque Bueno. cada uno tendría sus intereses y sus intereses? Y podrían tener algunos conflictos. ¿Usted se imagina que hayan muchos dioses? ¿Por cuál es el que uno se va a regir entonces? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Sí, es que lo hay, exacto. Es que hay para la gente muchos dioses y ya sabemos cómo viven, en el caos que viven. Y como dice la compañera, la preferencia o en lo que le conviene. Pero yo lo veo más que nada, pues, porque si no, solamente hay un Salvador. Entonces, la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 14 habla de que los ángeles le servirían a aquellos que heredaran la salvación. Entonces, aquellos ángeles pueden ser dioses para muchas personas, pero el Señor no le atribuye esta característica porque solamente hay un Salvador. Entonces, los ángeles nos sirven, pero a través de la orden, a través de Cristo. Entonces, es solamente uno porque es un solo Salvador, un solo Redentor. Entonces, por eso tiene que haber solamente uno. El profeta Isaías dice, yo soy Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué sería tan importante que haya un solo Dios y no 10, 15, 20, 30 dioses, como había en Egipto? Que para cada cosa tenían un Dios, para cada pendejada que habían ahí, tenían un Dios. El Dios del río, el Dios del polvo, cada uno de los animales de las plagas, de las 10 plagas, cada uno de ellos es un Dios. Cada uno de los juicios que fueron aplicados a Egipto, cada uno de ellos era un Dios. Hashem utilizó los propios dioses de Egipto para castigarlo a ellos mismos. ¿Por qué sería tan importante que haya un solo Dios y no 10 dioses? Porque, Maestro, ajá, dígame, Miguel. Los atributos que lo hacen ser Dios, quien es sobre como eterno y ser el único Dios, lo hacen ser diferente a todos los dioses, sus atributos, que son únicos. Exactamente. ¿Por qué es tan importante? Y solamente voy a agregar algo. No voy a decir que la respuesta mía es la mejor de todas. Porque un solo Dios puede unir a toda la humanidad. Y fíjense que la creación del Eterno, la creación de Dios, muestra que Dios es uno. ¿Sabe por qué? Porque no hay dos seres humanos que sean idénticos. Pueden parecerse, pero no son idénticos. La existencia suya es única en el universo y la existencia mía es única en el universo. Y la conexión con Dios mía con él es única y la conexión de Dios suya con Dios es única también. ¿Entiende? Entonces, la creación muestra la unicidad de Dios. Por eso es tan importante entender esto. Por eso es tan importante comprenderlo. Amarlo, reverenciarlo, santificar su nombre, no profanar su nombre, no destruir las cosas sobre las que se invoca su nombre, escuchar y aceptar el mensaje del profeta que habla en su nombre, no probarlo. Fíjense que aquí hay una construcción muy interesante en estos dichos escritos por el Rambam. Fíjense que estos mandamientos que están aquí, déjame ver, el 1, el 2, el 3 y el 4,
¿Qué ustedes pueden ver en estos 4? A ver, si podemos tener un pensamiento un poco crítico. ¿Qué nosotros podemos ver en los primeros 4? Que los une a estos 4 mandamientos. Los fundamentos de la Torá. Sin esto no se puede entender la Torá. Escuche bien. Sin eso no se puede entender la Torá. Ustedes no ven algo en común en todos. Saber que hay un Dios. No albergar ideas que hay otro Dios que no sea el eterno. Reconocer su unicidad y amarlo. Ustedes no pueden ver algo en común en ellos. Sí, profesor. Lo primero que uno puede percibir a simple vista es la coherencia y la concentración en un mismo pensamiento. El acerca del Eterno. Exactamente. ¿Quién fue que dijo eso? Miguel. Su hermano Miguel Cabrera. Mírenlo ahí. Exactamente. Esos 4 mandamientos están en la mente. Esa es la construcción que estamos haciendo. Esa es la mente. Amén. Esos 4. No, pero Miguel está conectado con la Shejina. ¿Puedo yo? Y eso que no me vi vino, que si ya bebido vino estuviera yo dando la clase. El Elión. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Fíjense bien. Estos 3 que están aquí. Estos 3. ¿Qué tienen estos 3? Reverenciarlo para santificar su nombre y no profanar su nombre. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Me pueden decir qué pueden ver aquí en esto? Bueno, la santidad, profe. No, espérese. No sé, una actitud del corazón. Exactamente. Lo que dijo, ¿cómo es? Anulfo. ¿Cómo es? Adolfo. Esos son los sentimientos humanos que deben estar en nuestros sentimientos. Amén. Bien. No, pero aquí están conectados hoy. No, pero yo estoy contento estudiando con ustedes aquí. Bien. Y aquí en los últimos 3. ¿Qué pueden ver en estos 3? Profesor, en este sentido, yo lo que yo le decía ahorita con relación a la pregunta que usted hizo acerca de cómo se honra a Dios, aquí estos pronunciamientos lo que uno puede percibir es que apuntan todo a reverenciar el nombre del Eterno y a honrarlo. Ajá, es reverenciarlo, pero ¿de qué manera? No profanando, no profanando. Sí, pero sigan diciendo ideas. ¿Qué pueden ver aquí? Estamos hablando mente, sentimientos y ¿qué sería esto? Okay. ¿Qué pueden ver ahí? No destruir las cosas en las que se invoca su nombre. Escuchar y aceptar el mensaje del profeta que habla en su nombre. No probarlo. ¿Qué pueden ver ahí? Obediencia. Sí, está cerca, muy cerca. ¿Pueden ver algo más? Voluntad, no va ahí, voluntad. No exactamente, o sea, está cerca también. ¿Qué? Dice no destruir las cosas en las que se invoca el nombre, escuchar el mensaje del profeta. ¿Cómo se hace eso? Carácter, maestro. Está cerca, sigan. Más ideas, vamos. Reconocer. Más, continúen. ¿Qué más pueden ver aquí? Actitud. Actitud, wow, está cerquita esa, la actitud está cerca, vamos.
Está cerquita. ¿Qué La pueden ver ahí? negación del sacrificio. Wow, pero Adalgisa casi ya llega, pero no ha llegado. ¿Qué más pueden ver? ¿Algo más? Escuchar, aceptar el mensaje del profeta que habla en su nombre. Hechos. Hechos, Los esa es la hechos. palabra. Acción, hechos. Señores, acción. Wow. Acción, fíjense, es una construcción que tenemos aquí. Fíjense, miren, mente. Fíjense, mente, sentimientos y acción. Ahora, Se tomó el vino. sí, ahora, ¿saben con qué nombre en hebreo podemos identificar estas tres cosas? Y lo dije al principio. Emuná. ¿Con qué? ¿Eh? Emuná. ¿Cómo? Emuná. Emuná, emuná, exactamente. Está conectado Emuná. Petros. Ya hay. Tengo que Ente- solicitar el vino, el moreno. Señores, todo esto nos lleva a nosotros. ¿Y qué yo dije que significa emuná? ¿Quién se acuerda? Fidelidad. Fidelidad, ¿entiende? Señores, todo en la vida parte de aquí. Entonces, fíjense bien, ¿por qué? ¿Por qué profeta aparece aquí? Vean. ¿Dónde está? ¿Por qué profeta tiene que aparecer específicamente aquí, en el 9? ¿Por qué? Porque para escuchar al profeta, primero hay que saber que hay un Dios. No se puede albergar la idea de que hay otro. Hay que reconocer su unicidad. Hay que amar a Dios. Hay que reverenciar a Dios. Hay que santificar su nombre. No se puede profanar su nombre. Y tampoco se pueden destruir las cosas en las que se invoca su nombre. Luego que el ser humano tiene todo esto, entonces puede escuchar y aceptar el mensaje del profeta que habla en su nombre, pero debe de tener todo esto primero, porque esto nos llevará a nosotros a saber si el profeta está diciendo la verdad. ¿Entiende ya? Esa es la llave para identificar al profeta. ¿Entiende? Entonces, la fe en Dios no es dinámica, o sea, no es estática, no es la fe de Dios no es mental. Tiene que bajar al mundo físico. De aquí tiene que bajar a los sentimientos y de los sentimientos tiene que bajar al mundo físico. De lo contrario, no se puede. ¿Creen ustedes que esta clase nos ha ayudado una vez más a cómo comprender las escrituras? Cuando el profeta Isaías dice que yo vi ángeles que tenían 2 alas por aquí, 2 alas por allí, 2 alas por allá. ¿Creen ustedes que verdaderamente era eso lo que él estaba viendo? ¿Creen ustedes que verdaderamente era eso lo que él estaba viendo? Solo analícenlo, piénsenlo. ¿Qué veían los profetas? ¿Qué estaban mirando? Describiendo una dimensión fuera de nuestra dimensión. Señores, hemos terminado la clase del día de hoy. Comentarios y preguntas. Este es el momento. Lástima que algunos llegaron tarde y no pudieron tener
Exactamente. Fíjense el versículo que puso el pastor Junior ahí. Así también la fe, emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque la palabra emuná en hebreo no está dividido. La acción, o sea, el pensamiento del sentimiento de la acción, no están separados. Eso no está separado. Emuná es todo junto. Emuná es todo. No existe tal cosa de que fe y obra. No, no, no. Ninguna fe y obra. Es emuná. Y se lo voy a demostrar. La palabra emuná viene de la raíz hebrea. Viene de la raíz hebrea. Imum. Imum. ¿Qué significa? Escuche bien. La palabra hebrea emuna viene del hebreo de la raíz imum, que significa entrenamiento. ¿Entiende? Entonces, hay un versículo que dice que la gente por lo general lo malinterpreta, que dice, el justo por la, ¿cómo que dice el texto? El justo por la fe. Fe. Suena muy vivirá. bonito, pero una traducción, una mejor traducción dice, el justo en su integridad vivirá. ¿Cómo suena más bonito ahora? ¿Qué implica esta palabra en hebreo? ¿Qué implica esta palabra? Implica lo que es Maduro. Integridad. Fidelidad, fidelidad implica Fidelidad, fidelidad. exactamente. Exactamente. Están conectadas. ¿Entiende? O sea que la fe en Dios, ¿sabe cómo? Porque ustedes deberían saber que la palabra fe no existe en hebreo. Una traducción también más concreta sería esto, miren. Confianza. Confianza. Cuando una gente dice, yo tengo confianza en Dios. ¿Cómo suena eso? Confiar implica accionar. Por ejemplo, mire, yo le voy a decir algo. Actualmente yo estoy soltero. ¿Cómo yo debería de buscar una esposa? Dios mío, mándame la esposa, mándamela, mándame la mujer, mándamela. Orando y regalando menta, more. No. Hay que salir a zancajearla. Bíblicamente No, no es así. Bíblicamente no es así. Le digo cómo se busca una mujer bíblicamente. al lado de un pozo. Mire, Abraham mandó a buscar a una esposa para su hijo. La mandó a buscar literalmente. Ve, vaya, búsquemela. Jacob fue a buscar sus 2 esposas y para colmo trajo 4. Por cierto, un dato importante de eso. Las otras 2 mujeres que eran sirvientas de Lía y de Rachel también son hermanas de ella. Lo que pasa era que eran hijas, o sea, eran hijas de esclavas de Labán. ¿Entiende? Pero el texto le llama como esclavas, pero ellas son hijas en realidad de Labán. Pero Rachel,
ajá, y Lea son hijas de su esposa, entonces son llamadas hijas. ¿Entiendes? Entonces ahí le llaman hijas. Entonces a las que no son hijas de la esposa, la tratan como de segunda. ¿Entiendes? Pero son hijas también. Pero le servían a las hijas de la esposa. Bien. Joseph va a Egipto y allá encuentra a su esposa. Moshe viene de Egipto y encuentra a su esposa en Midian. O sea que buscar esposa no es algo estático, es algo dinámico. ¿Entiende la idea? Es algo dinámico. Es dinamismo. No es de que algo aquí estático, parado. No existe eso. Es dinamismo. Así funciona la emuná. La emuná, la fe, no es pensamiento. No existe eso, fe mental. No existe eso. Quítese esa idea de la cabeza. No existe eso. Preguntas y comentarios. Ministro, tremendo consejo para los solteros. Sí, para mí mismo. Yo me aconsejo a mí mismo también. Claro que sí. Y estoy en búsqueda, que se entienda eso. Yo estoy buscando una esposa, Bien, preguntas, comentarios. Adelante, adelante, preguntas, comentarios. Profesor, pero yo he escuchado personas que han buscado a su esposa en el monte o se han metido con Dios en una habitación durante una semana y un par de días y el Señor entonces le muestra un lugar, un rostro, hasta un hombre y van a ese lugar después que Dios lo muestra así según ellos, ¿verdad? En su perspectiva, y cuando van así mismo es. Oh, bueno, pero óigame, hay que ser bien soberbio para usted creer que Dios le va a hacer un milagro. Sí, hay gente que son muy soberbios. ¿Entiende? Pero esa soberbia es que si usted escucha que Dios le dice que sí, que le muestra, es soberbia. Mire, yo quisiera no opinar porque mis respuestas pueden ser muy desconcertantes. Sí. Yo prefiero mejor no decirlo porque profesor, mi respuesta puede ser muy desconcertante. Gracias, profesor. Profe. Ya. Profesor. Dígame, Miguel. Sí, dígame. Mire, hay una situación. A mi entender, yo creo que, no sé, que se ha mejorado un poquito, pero los siervos que están John Solano, se le ha dicho que tienen que orar, que tienen que ayunar y tienen que hasta aprender vela esperando que venga la mujer, pero realmente desde el punto de vista escritural, buscar esposa es menos complejo de ahí. Y lo que enseñan las escrituras es precisamente eso, que usted tiene que moverse, tiene que accionar. Por ejemplo, yo en ese sentido siempre veo que usted cuando tiene la oportunidad, usted no viene con rodeo ni viene de lado, usted viene de frente. Usted dice, yo estoy soltero y estoy buscando una esposa. Entonces, en un momento determinado, evidentemente yo sé que esas expresiones han creado ciertos acercamientos, pero después que uno se acerca es que uno se da cuenta. Pero es una persona que asume esa actitud responsable y madura va a tener mucho más probabilidades que una mente religiosa que se enfrasque solamente en una oración vacía y como le digo, y en una inactividad, esperando que el Eterno se le envíe. Y yo, como yo los otros días le dije a un grupo que Dios no está buscando marido ni esposa, que cada quien que haga su diligencia. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo lo digo, ¿sabe por qué yo lo digo? ¿Quieren saber por qué yo lo digo? Que estoy soltero y ando buscando esposa. ¿Quieren saber por qué?
Predíquelo. Porque yo quiero ser más Adelante. espiritual. No es porque soy carnal que lo digo, no, no es por eso. Es porque yo quiero ser más espiritual. Es correcto. El hecho de que yo lo diga no ¿Cuántos años como usted lo tiene? hablan. Dígame. ¿Cuántos años usted tiene? 38.